instituto donde estaban internados estos chicos, la guardia productiva, de manera imprevista y por voluntad unilateral, de golpe deciden llevarlos de vuelta al instituto y los condenan estos padres como progenitores afines a pasar una cuota alimentaria porque, por lo menos por determinado tiempo, hasta que vuelvan a ser adoptados, porque durante el tiempo que tuvieron la guardia productiva gozaron de un nivel de vida que no tenían en la institución, y una vez devueltos por una decisión brusca unilateral, los devuelven a la institución y entonces para garantizarles que tuvieran el mismo nivel de vida hasta tanto fueran adoptados, porque acá aplica esto tema del término que fije el juez. Pero en realidad no son progenitores afines, o sea, y el basamento de esto es el artículo 676. Son los dos únicos casos. Afectivo. Un vínculo afectivo, pero no es específicamente lo que dice ese. Pero los dos únicos casos, uno de San Martín, el otro no me acuerdo, pero son los dos casos así similares de guardas productivas donde se aplicó el artículo 676. Bueno, lo que mañana voy a hablar de este tema, y con Néstor también, por supuesto, que también está especializado en el tema, de las compensaciones económicas, no voy a ir a esta parte, voy a ir a la, porque esto lo voy a hablar mañana, voy a ir a la parte que atañe a las uniones convivenciales. Y acá sí realmente es el único instituto, a mi criterio, que asimila al matrimonio. La única diferencia es que el 524, fíjense la última parte, que esta compensación económica la limita y dice que el juez no la puede otorgar o convenir las partes por un plazo mayor a la duración de la unión convivencial. En el tema del matrimonio dice por un plazo determinado, pero no habla de un plazo específico. Acá sí, pero en lo demás es exactamente igual. Y en este caso, sí, una vez cesada la unión convivencial, me asimila un instituto, el único, porque después vamos a ver que en vivienda no es para nada, en principio parece igual, pero no es igual a lo que me otorga, o al derecho que me otorga en vivienda en la unión matrimonial. Y acá sí, me dice el 524, cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación económica, con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado. Hasta ahí es igual que el 441. Acá lo único es la diferencia, que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo. Esto lo vamos a desarrollar más mañana. El juez puede decretar la procedencia y el monto de la compensación económica en base a diversas circunstancias que enumera este artículo. Y la parte final del artículo, esta nota, 525, dice que si han pasado 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523, cesa esta compensación económica. Caduca esta compensación económica. Yo mañana voy a analizar más lo de caducidad, por qué pone caducidad, por qué prescripción. En materia, no acá, por eso también es una justificación que acá no regiría, en materia de unión matrimonial, ¿por qué justifican tanto los codificadores? Acá no cabe este mismo fundamento, pero en la unión matrimonial, ¿por qué justifican la caducidad en los 6 meses? Lo justifica una sala de la Cámara y lo justifican los codificadores. Por esto que dice el 538, por esto que cuando se pide el divorcio, todas las causas conexas con el divorcio tendrían que estar resueltas en el menor tiempo posible. Entonces, con ese mismo parámetro, los codificadores, si hay creo la sala de Guay, me parece que era, no me acuerdo cuál era la sala, pero dicen que los 6 meses, la caducidad de 6 meses, por lo mismo que dice el 538. Quieren que estén resueltas todas las cuestiones conexas en el menor tiempo posible y no que la compensación económica se pudiera reclamar 3, 5 años después de producido el divorcio. Eso funciona para el divorcio, pero acá vemos que ponen la caducidad económica a los 6 meses y no tengo la fundamentación que me... Pero bueno,
Es exiguo el plazo de caducidad, después mañana lo vamos a ver. Lo único, acá hay un tema, y esto lo voy a tratar ahora, de lo demás voy a tratar con compensación económica mañana. Cuando veamos el 441 dice a partir de la sentencia de divorcio, que empiezan a regir estos 6 meses. Acá me habla a partir de la finalización o del cese de la unión convivencial. Entonces, después vamos a ver mañana que se discute si es cuanto a la sentencia de divorcio, es la sentencia en primera instancia o cuando la sentencia quedó firme, inclusive aunque no se haya apelado, o sea que me queda firme la sentencia, o es desde la sentencia de primera instancia. Y ahí tengo una fecha, tome la sentencia de primera instancia o la sentencia de la alzada, cuando quedó firme, si se apeló, tengo una fecha cierta. Acá para mí me permite mayor elasticidad los 6 meses porque va a ser una cuestión probatoria. O sea, fíjense que si van al 523 me enumera una serie de, bueno, comparado con el matrimonio también es otra diferencia. ¿Cómo se disuelve el matrimonio? Solo por el divorcio. Acá me enumera un montón de causales de cese de la unión convivencial, algunas hasta ridículas me parece, porque dice mediante una notificación, un instrumento fehaciente al otro conviviente, o sea, le mando una carta documento diciendo a partir de ahora cesó la unión convivencial. ¿Sabéis lo que es eso? Pero más allá de eso, claro, ahí tendré una fecha cierta también. Sí, me parece ridícula. O sea, que diga eso el 523, ustedes veanlo, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro. O sea, me significa que le puedo mandar una carta documento para notificar que cesó la unión convivencial. Pero más allá de estas circunstancias, es lo que hablaba también de la separación de hecho honesto. La mayoría de las veces, por más que estén todas estas posibilidades de hacer cesar una unión convivencial, va a ser de hecho el cese. O sea, se pelean, cada uno se va por su lado, uno se va y el otro se queda en la casa donde convivía, o en el inmueble donde convivía. Entonces acá me dice a partir de los 6 meses del cese caduca la posibilidad de pedir compensación económica. Con lo cual, si yo sé que pasaron más de 6 meses, yo como abogado la reclamaría, porque la otra parte me va a tener que demostrar que han pasado los 6 meses. Ya acá no tengo una fecha cierta, salvo que haya algún acontecimiento por el cual ese cese de hecho haya adquirido fecha cierta, pero en la generalidad del caso va a ser una cuestión de prueba entre el que lo alega y el que rechace esa compensación económica porque pasaron más de 6 meses. Acá me parece, con relación al matrimonio, más elástico este plazo de caducidad de 6 meses. Me anticipo un poco, pero no sé cuál va a ser el resultado. El viernes pasado estuve en Jesús María y hay un planteo de inconstitucionalidad por el plazo de 6 meses. Sí, Hay un planteo de inconstitucionalidad los 6 meses. ya planteado, no está resuelto, me lo dijo la secretaria, y bueno, vamos a ver cómo, no por el tema que planteaba Néstor de que pierde la caducidad, claro, sino por el plazo. El plazo de 6 meses es muy reducido, porque en los 6 meses tiene que plantear la acción. En el caso del divorcio, es un plazo reducido, pero ahí, como decía él, hay una sentencia de divorcio. Entonces ya me evita interpretar desde cuándo, o cuándo nos separamos, porque fíjense que no es desde la separación de hecho del matrimonio, sino desde el divorcio. Entonces yo puedo estar casado, puedo estar 3 años separado de hecho, y después hacer el divorcio. El plazo de caducidad empieza por acá, por el divorcio. En la unión convivencial es 6 meses también, pero acá se introduce el problema de la discusión desde cuándo, porque el cese, salvo que sea una unión convivencial registrada, y haya cesado la registración, entonces ahí tendría una prueba objetiva. Pero la mayoría de los casos es una situación de hecho. Y en la situación de hecho puede ser una prueba casi imposible de demostrar en determinado. Digo porque muchas separaciones, cese de la convivencia,
son cese de la convivencia no definitiva, que en algunos casos reanudan la convivencia, otras después de un tiempo se hace definitiva, pero resulta que originariamente no era definitiva. Entonces, ¿cómo en ese caso va a ser difícil y controvertido probar? Porque como son 6 meses, muy breve, es muy importante esto. ¿De qué momento? Y ahí puede haber toda una zona. Y acá hay una gran falencia del código, Claro. que vos me la planteaste el otro día, fíjense que es una gran falencia, que uno lo está viendo después de 2 años el código, la verdad. O sea, no hay causales de cese de compensación económica. Entonces esto es grave. Néstor me planteaba un caso, yo le planteaba otro. No hay causales de cese como hay en alimentos. Entonces Néstor me planteaba una situación y yo les puedo plantear otra. Me decía Néstor el otro día, hablando por teléfono, me decía, ¿a vos qué te parece? Cesa la unión convivencial. Después, y se fija una compensación económica de uno de los convivientes respecto al otro. Después estas dos personas se amigan y se casan. ¿Sigue eligiendo esa compensación económica o no? Y yo le planteo otros temas. O sea, se fija una compensación económica con respecto a un conviviente una vez cesada. Esta persona que tiene a su favor la compensación económica inicia una convivencia con otra persona. Sigue eligiendo y más aún se casa con otra persona. Porque casándose en el matrimonio sí ya tiene alimentos. Entonces sigue eligiendo, bueno, esto estamos años luz del tema. Claro, porque hay 5 fallos de compensación económica. En la Argentina sociológicamente, respecto de los concubinatos, de las unidades convencionales, se ha dado un fenómeno y se sigue dando, y se seguirá dando, de que hay muchas personas que conviven durante mucho tiempo y después se casan. O tienen hijos grandes, o ya al final de su vida se casan. ¿No es cierto? O sea, las mismas personas que convivieron y después se casan. Ahí en esa situación, yo conviví durante 30 años con mi conviviente, tuvimos hijos, etc. Y después ya de grande nos casamos. En realidad la compensación económica puede ser que toda la vida que transcurrió ahí fue la compensación económica, y el tema es si me va a correr el plazo, lo cual sería absurdo, porque yo dentro de los 6 meses le tengo que demandar a mi cónyuge por compensación económica. Sería impensable. Entonces yo conviví durante un tiempo, después me casé con esa persona, pero le reclamo la compensación económica. Lo más probable es que nos divorciemos. La realidad es, ahí en general esa persona va a perder el derecho. No, pero no hay causales de cese como si hay en los alimentos posteriores al divorcio. Claro. Acá se olvidaron de poner causales de cese. Sí, en la legislación extranjera hay causales de cese. Acá también habrá que ver por vía jurisprudencial. Sí, pero no digo, se da. estamos años luz porque no se resolvieron 5 fallos publicados solo de compensación económica. Y estamos a 2 años casi del código. ¿Cómo? El tema del plazo de la compensación económica. El plazo es que hay fundamental. muy pocos Los convivientes van a perder prácticamente la compensación. porque se entiende- Porque los convivientes están en un problema que lo que decíamos antes. El cónyuge, además de tener la objetividad del divorcio, tiene que ir a un proceso judicial para el divorcio. Entonces tiene un asesoramiento. Entonces ahí, de alguna manera, le tendrá que decir, o le podrá decir razonablemente el abogado, mira, en esta condición no puede pedir una compensación económica. En la unión convivencial, el cese, además, siempre es de extrajudicialmente. Entonces, vamos a ponerle que objetivamente está el plazo. Cesó, estamos de acuerdo que cesó en tal fecha. Pero ahí en esos 6 meses, en general, muchos convivientes van a perder el derecho porque no van automáticamente a un abogado. Tienen todo un proceso de elaboración, ni hablar si se separó en noviembre. Porque en diciembre le viene la fiesta. En enero vacaciones. En febrero hace un calor bárbaro. En marzo empiezan las clases. Bueno, yo a fines de marzo, cuando me empiezo a acomodar, me voy a un abogado y le digo, mire, yo cesé no, ya casi perdí el derecho.
realidad es esta. Porque, digamos, toda persona cuando es de hecho tiene un proceso psicológico, primero para saber si es definitivo, que muchas veces no admite esa situación. Viene mi conviviente y me dice, yo te dejo por otro. Y a lo mejor yo estoy 4 meses interpretando qué es lo que me quiso decir, porque me dijo eso. En ese caso fue definitivo. Ahora, no es que yo al otro día entonces me voy a un abogado. Y digo, bueno, ahora sí me voy a ver cuáles son mis derechos. Ojalá que fuera así, debiera ser así. Entonces, en esa situación yo creo que los convivientes, y esto que decíamos, fíjense que la comprensión económica es el único derecho serio que tiene el Código sobre las uniones convivenciales, en la mayoría de los casos lo va a perder, por esta particularidad. Por el tiempo. Por el tiempo. Cuando va a un abogado, dice, ¿qué le parece? Yo me separé, ¿hace cuánto se separó? Y 8 meses. El tema que acá es grave porque los cónyuges tienen alimentos muy limitados, exactamente, pero tienen limitados relativamente, porque el inciso 2 del 434 es como el 209 y va a abarcar muchas situaciones. O sea, el que no tiene medios ni posibilidad de procurarse los alimentos, que es el típico caso del ama de casa que se queda cuidando a los hijos, o sea, no tiene una reinserción laboral por lo menos inmediata. Pero tiene, el conviviente no tiene nada. Entonces, no tiene alimentos, se le venció, se le caducó y no tiene principio de ganancialidad. Todo lo que esté escrito a nombre del otro, ella no tiene ningún derecho. Entonces queda desamparado totalmente. O sea, y cuando hay una diferencia económica entre los convivientes, muy importante, generalmente el que va a pedir la convención económica, que está en situación de desventaja respecto del otro, el otro tiene un derecho a la información muchas veces que no tiene el otro, el que tiene que aportar. Entonces yo soy un empresario, viví 20 años con una mujer, no me casé. Cuando yo me voy a separar, me separo o me voy a separar, voy a mi abogado, ¿Qué asesoraste? yo como empresario, le digo, La otra persona. yo hace 20 años que, a ver, explícame la situación. Yo le explico la situación. ¿Qué me puede pedir ella? Compensación económica. Compensación económica, sí. ¿Y por qué plazo? Y cesada la convivencia, 6 meses. En primer lugar, vamos a suponer, digo, no, yo me quiero separar igual. Fíjense que ahí yo le puedo decir a mi mujer, mira, a mi conviviente, mira, me voy. Esto se terminó, en principio se terminó. Vamos a ver después, cesó la convivencia, real. Yo después pruebo que cesó porque me fui a otro lado, ella se fue a otro lado. Y le digo, pero la verdad que injusto que vos te quedes en la calle. Te voy a pasar alimentos. Y le paso unos pesos. Durante 6 meses. Y a los 6 meses le corto los alimentos. Y la dejé en la calle. Ahí está. ¿Cuánto dice que pagaba de honorario? ¿Cuánto dijo? Usted dijo que en el... Por eso el plazo es importante, porque yo por 6 meses puedo manejar 2 cosas. Una, voy a volver. Me fui, pero voy a volver. Es que la situación es que me fui yo y manejo yo la situación. Yo durante 6 meses manejo eso y bueno, 6 meses. No, esto es definitivo. Que vaya ella a probar que yo le llamaba por teléfono y decía que voy a volver. Sin pensar, ahí ya me caducó. O en el hecho, que decía, de pasar de alimento voluntariamente. Porque está en esas condiciones, situación donde ejerció la tarea del hogar, no tiene nada, entonces yo le paso alimento. Y ella probando eso que usted le pasó alimentos, ¿no hay una forma de argumentar o de justificar que... No, el código está armado así. El código está armado así. Por eso, No se aflija, buscar doctor. situaciones La pobre me la toca a mí, no te aflijas. A vos te va a tocar el empresario. se van a dar. Sí, se van a dar. Podría ser también que interpreten que hay un convenio tácito de compensación No, por eso esta económica. jueza Con los decía, alimentos. por eso esta jueza ¿Por de qué? Lomas de Zamora, que son esta jueza como otros que conozco, son jueces comprometidos siempre con la parte más débil, con los niños, o con... Decía, yo voy a interpretar asistencia en general, Claro. que hay alimentos, y el código no dice Pero esa asistencia. jueza,
Bueno, esta fue, sí. Otros no. Se No, supondría no. que todos Por los eso digo, esto está en familias discusión. El que se ciña a la ley no hay nada. Claro, El que se ciña a la ley no hay exactamente, nada. sí. Será muy injusto, pero el código no me autoriza a aplicarle nada. No. Por eso del plazo de 6 meses es, yo creo que habría que empezar a hablar un año. Mínimo. Una pregunta, usted ¿Por dijo qué? que había en el derecho comparado Los causales. tiempos además, sacando el divorcio, sobre todo en la unión convivencial. ¿Qué pasa en el divorcio? En el divorcio, los tiempos además son también tiempos psicológicos. Es decir, tiene que procesar la información la pareja o individualmente, porque hay algunos casos de separación donde las partes no admiten. Las Hay dos casos partes no que- están de acuerdo. Hay separados. casos que aún teniendo la sentencia de divorcio creen que... O un tiempo proporcional al tiempo de unión Exacto. convivencial, porque Esto lo dice la si son 3 psicología. meses y 1 mes se separan, bueno, como que... Claro. Ya está. Si tuviste 40 años de unión convivencial, te separás y como choqueante. 40 años son 40 años. Claro, pero esto que estoy diciendo Eso está fue avalado un por la tacho, doctora. psicología en cuanto a que el proceso interno de Gracias a mucho. después voy Eso fue un tacho. a lo legal. Ese proceso interno, en el caso de la unión convivencial, el plazo de 6 meses va a ser un plazo que la realidad es que le va a hacer perder derechos. Porque, por eso digo, salvo aquel que se fue a los dos, porque aparte dentro de los 6 meses, yo tengo que, porque también viene esta situación, que esto sí se planteó en el caso de Córdoba, de el avenimiento, en lo prejudicial, Sí, si eso, interrumpía el plazo, María que yo lo creo que trata. sí, por supuesto se dijo que sí, sobre todo en caso también de mediación, cuando hay una etapa previa obligatoria, me interrumpe obviamente. Digo porque en ese sentido había planteado dentro de los 6 meses, pero cuando planteó la demanda después, estaba después de los 6 meses. Pero sin ser la etapa prejudicial obligatoria, que en cuyo caso creo que no habría problema, porque estaría dentro del plazo. Aunque formalmente la demanda yo la haga después cuando haya fracasado, etc. Pero el tema es cuando es extrajudicial, y acá viene la otra tercera variante. Es decir, yo me voy, soy el que tengo los bienes y mi conviviente que me tiene que pedir la consejería económica. Le digo, mira, esto de ir a un abogado, le digo, la verdad es un problema. Dice, ¿por qué no hablamos nosotros? ¿Qué es lo que te puedo dar? Por ahora vos te quedas en la casa, además. Y en este caso yo puedo estar humanamente, como se da en muchos casos, haciendo o tratando de hacer un arreglo extrajudicial entre las partes. Y acá yo le puedo dilatar estos 6 meses. Porque en ese sentido ahí perdí el derecho. Porque acá tampoco no hay situación donde se interrumpe, y esto queda claro, si hay una situación extrajudicial donde estábamos tratando. Por eso digo, lo de los 6 meses yo tengo que iniciar judicialmente. Y eso implica también poner en marcha todo este mecanismo judicial que decíamos, de una demanda, una presentación, de yo tengo que ir a un abogado, el abogado tiene que hacer una demanda, tiene que fundamentar, que no lo hace en 2 horas, en 3 horas, o sea, hay todo un tiempo que razonablemente, si uno piensa todo esto, va a ver que los plazos, va a haber muchas personas que en realidad lo van a perder. ¿Es prorrogable por voluntad de las partes? No. Ahora yo he visto, acá que me han visto que de las dos partes... No, porque las partes lo que pueden hacer después es acordar un momento de- y hablar por autonomía de la voluntad. Un pacto de... Claro, pero no por el controvertido. Ah, no por No. convertido, no. Pero por ambas partes sí. Sí, voluntariamente le quiere dar, no hay problema. Claro, Entraría por lo contractual. por lo contractual. Es lo que hay que tratar de lograr. Que tiene que ver con esto. Claro. Con este tema voy a tratar ahora los pactos. O sea, por los pactos de convivencia, que están regulados a partir del artículo 514, y que habla de 3 aspectos nada más, pero dice entre otras cuestiones. O sea que esta enumeración no es taxativa, es enunciativa. Y una forma de, más allá de otras cuestiones, de regular
pero de regular los alimentos durante la convivencia o después de la convivencia, sí es por los pactos de convivencia. Por los pactos de convivencia, sí, inclusive yo por los pactos de convivencia podría decir, te paso compensación económica y te paso alimentos, o sea, después del cese. O sea, estos pactos de convivencia acá también lo traen como una novedad. Y no hay ninguna novedad, son los contratos que podían hacer antes los concubinos, o sea, siempre, y Néstor lo va a tratar mañana cuando trate el régimen patrimonial. Lo que siguen teniendo los concubinos, los convivientes ahora con relación a los cónyuges, es una gran libertad contractual que no la tenían ni la tienen ahora tampoco los cónyuges. O sea, esto sí es algo a beneficio o a favor de los convivientes, o sea, pero digo esto de los pactos, ahora hay pactos de convivencia, esto era lo mismo que antes con los contratos, o sea, ¿no? Para cualquier tema, para el tema patrimonial, después vamos a ver que el tema patrimonial sí se puede revertir el tema de la no ganancialidad, revertirlo por un pacto de convivencia. Ahora vamos a decir qué problema trae, o para mí no es la solución que trae el código para revertir el tema de no ganancialidad. Pero se pueden hacer un montón de pactos, más allá de estos temas que enumera de forma enunciativa y no taxativa, entre uno de ellos los de alimentos. Y se puede, como dije, convenir alimentos y convenir compensaciones económicas. Tiene algunas limitaciones estos pactos de convivencia, no pueden ser contrarios a los de, bueno, el 515, después hay también otras limitaciones, no pueden ser contrarios al deber de contribución al deber de asistencia, al deber de contribución a las tareas, a las cargas del hogar familiar, a la responsabilidad frente a terceros. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, en el anteproyecto era por escritura pública. Ahora se suprimió y en el proyecto es solo la forma escrita, requiere y no que sea, no tiene que tener la formalidad de la escritura pública, sino que estén por escrito. Bueno, no pueden ser contrarios a estos artículos 519, 520, 521, 522, pero más allá de eso, los pactos convivenciales pueden tener por objeto cualquier cuestión que los convivientes quieran regular dentro del aspecto patrimonial o extrapatrimonial. Y acá están las limitaciones que tienen, que no pueden ser opuestos al deber de asistencia durante la convivencia, a la obligación de contribuir a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455, a ser solidariamente responsables por la deuda que uno de ellos hubiera contraído con terceros en cuanto a determinadas deudas que enumera el artículo 461, y tampoco pueden ser opuestos a la protección de la vivienda familiar. Más allá de esto, los pactos convivenciales pueden ser libremente convenidos, valga la redundancia, entre ambos convivientes. Bueno, acá el artículo 516 dice una cosa que no es cierta, porque si no, no se regularían los pactos convivenciales para después del cese. Dice, el cese de la convivencia extingue los pactos convivenciales de pleno derecho hacia el futuro. Y esto se lo contradice el propio artículo 528, que dice que los convivientes se podrán distribuir de otra manera los bienes adquiridos durante la convivencia por pactos convivenciales. Y la atribución está justamente para el momento en que cesa la convivencia. O sea, que esto no lo tomen en cuenta. Inclusive yo puedo convenir alimentos y no compensación económica para el cese, y esto que dice el 516 en su última parte, en realidad está errado, porque puedo justamente hacer pactos convivenciales para la convivencia o que empiecen a regir a partir del cese de la convivencia. Yo quiero ir al tema de esto, de los bienes adquiridos y la no ganancialidad de los bienes adquiridos durante la convivencia. Y acá el código, como dijo Néstor, no me soluciona. Yo ejercí la profesión, ahora no la ejerzo, pero durante varios años. Y cuando venía la concubina en ese momento, no venía con la vocación sucesoria ni con los alimentos. Venía con todos los bienes que se habían adquirido durante 20 años y estaban a nombre del otro concubino. Entonces, había que ir a algunas figuras que era cuestión probatoria, algunas muy difíciles como la sociedad de hecho, de probar para derribar esta titularidad exclusiva de uno de los concubinos en ese entonces, y que en cierta medida, no digo un 50 o un 50, pero se
atribuyeran de forma por lo menos equilibrada de acuerdo a los aportes que cada uno había hecho. Yo cuando salió el nuevo código y escribí mi libro de uniones convivenciales, con Néstor, él como titular y yo como ayudante, un curso de CPO, damos uniones de hecho hace más de 15 años. Y fui a fijarme en los fallos, a ver si me servía alguno. Me servían todos los fallos, porque no había cambiado nada, me servían todos los de sociedad de hecho, de O comunidad. sea, de lo que interés. dice el 528, lo que dice la jurisprudencia hace 140 años. Claro, O sea, no tiene derecho para el claro. No tiene, no O sea, tiene que ir por la vía común. Claro, de Como esta una sociedad figura. de hecho, comunidad de bien interés, enriquecimiento sin causa, etcétera, etcétera. Y algunas nos nombra específicamente el 528 y dice, bueno, puede plantear la interposición de personas sobre enriquecimiento sin causa o otras figuras. Ahora, eso es similares. importante porque entre convivientes, uno de los aspectos más judicializados, cesada la convivencia, es respecto de los bienes. Pretendiendo uno tener derecho sobre alguna parte de los bienes adquiridos durante la vida. Cuantitativamente son los aspectos más judicializados entre exconvivientes respecto de los bienes. En ese sentido, la jurisprudencia dice no tiene ningún derecho en razón de la convivencia, por prolongada que fuere, etcétera, etcétera, sin perjuicio de poder probar por los principios comunes toda esta figura. Así como hay una gran cantidad, y sigue, judicializado, el resultado es excepcional cuando se hace lugar por los principios generales, que es un dato también no menor, porque si uno dice, bueno, los convivientes no tienen efectos propios, pero me obliga a mí ir a la justicia por los efectos comunes y me lo reconoce, bueno, en todo caso sería una molestia de hacer una causa judicial. Pero a esto se suma que van por los principios comunes generales y más del 95% se rechazan. Es decir, esto es aplicable también ahora. Entonces yo no solamente no tengo derecho sobre esos bienes, sino que además me metí en un juicio, perdí tiempo y plata. Con lo cual estoy en la peor situación. Y esto profesionalmente es importante porque si a mí viene un cliente y me dice, tanto en el viejo como en el nuevo igual, dice, mira, nosotros hace 20 años vivimos 20 años en convivencia y resulta que compramos 3 departamentos. Pero los 3 departamentos están a nombre de mi conviviente. Y en realidad yo puedo probar que trabajé durante esos 20 años o las mejoras que pude hacer. Pero no, nos compramos el departamento durante esos 30 años con plata de ambos, el trabajo, digamos. Esa es la situación de hecho común, pero está bajo la titularidad de uno solo, del otro, en este caso. Tanto en el viejo código como en el nuevo, si viene un cliente y le digo, ¿qué prueba tiene usted? Y no, que convivía. Porque en realidad la realidad demuestra que los convivientes no se documentan. Es decir, por la relación de afecto que hay, no hay normalmente documentos que aparecen que yo fui a comprar, ni hablar de, estoy hablando de inmuebles, donde por ahí aparece algo cuando uno pone plata que le da un padre, una madre, y entonces como el acto de la escritura formal, entonces se deja ahí aceptado en el mejor de los casos. Pero tratándose de muebles, no hay documentación ni nada. Uno va a comprar una heladera y no es que le digo, vos pusiste 4.000 pesos, firmame acá que necesito 4.000. Yo puse tanto, voy a firmar y voy a guardar para cuando nos separemos. Que es lo que debiera hacer. Miren el absurdo de la ley. Lo que pasa es que esto dicho con P estaba bien. Ahora dicho acá ya tiene otra connotación, digamos, contrastado con la realidad que pareciera en este sentido en el concepto de familia que estábamos hablando. Pero la realidad es esa. Entonces, no, yo no tengo ningún papel. O las mejoras que usted. En realidad es de mi conviviente el departamento. Pero ahorita que yo trabajo y nosotros hicimos 3 baños y los 3 baños los pagué yo. Entonces yo le digo, ¿usted tiene el recibo del albañil? No tengo. Ah, no, entonces
eso es del propietario. Pero yo vivo hace 30 años ahí. No, pero se presume del propietario. Entonces yo, conviviente, tengo que alegar y probar que la mejora la hice con mi plata. Como no puedo probar en general, porque una situación de hecho, yo conviví con él, pagué, sin recibo, digamos, no me documenté, la realidad es que la mayoría de los casos queda totalmente desvirtuada esta pretensión. Entonces, frente a eso, viene un cliente y me dice, ¿qué posibilidades tengo? Le digo, no pierda tiempo. Usted ya perdió los 3 departamentos. No pierda más tiempo. Y plata. Plata. Muy bien. Pero esto es justo. Sí, justo. Pero la verdad, así como me está diciendo, esa persona se va a otro lugar. Y le dice, doctor, yo no. Entonces dice, no, a usted le corresponde el 50%. Entonces, ¿qué dice el cliente? Este es el que sabe. Porque el otro. Entonces el abogado lo mete en un juicio. Presumo que debe ser así porque digo, hay tanta cantidad de juicios que debe ser porque le dice al cliente, no, mire, nosotros le vamos a sacar 50%. Porque... Y el problema es que después, 3 años, 4 años que litigó, perdió plata, le dice, usted me ha dicho que le sacar el 50%, y le digo, pero este es juzgado, es un desastre. Se terminó el cuento. Esa es la realidad sociológica. Pero ahora yo me pregunto, así como a nosotros se nos hace el reconocimiento... Y ahora le dice, pero doctor, si yo soy familia. Sí, usted es familia. Ya sé que lo vamos a explicar, pero por ejemplo, en el matrimonio se le reconoce a la mujer que su actividad en la casa, ¿sí?, tiene un valor pecuniario. Sí. En el de la concubina, ¿eso está reconocido? ¿Cómo? Eso está reconocido ¿Cuál? también, por ejemplo, la labor en la casa. Si yo me pasé 30 una compensación económica. Hasta los 6 meses después de hasta jubilación de eso solo, o sea que no, nada. Es muy justo. Claro, pero el problema es que la gente tiene que saber que este es el derecho. Claro, que no se modificó para nada. Lo único que modificó el código, porque el 528 que me dice, lo que pasaba antes, que al momento de la ruptura de la unión convivencial, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en matrimonio al que ingresaron, y acá me da la aparente solución, me dice, no, pero acá le damos la solución, salvo pacto en contrario, salvo pacto convivencial contrario, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque cuando está consolidada esa situación, no puede decirle, bueno, mire, llame a su conviviente que tiene registrado todos los bienes y venga que vamos a firmar un pacto en contrario donde por mitades vamos. No, o sea, es una solución preventiva. Yo lo tendría que hacer antes de adquirir, no de formar la unión convivencial, de adquirir el primer bien. Cuando adquirieron 3 o 4, a nombre de uno no va. ¿Y qué pasa? La gente no viene a los abogados, menos una unión convivencial con un criterio preventivo, viene cuando ya tiene todo el problema. Entonces la solución que me da el código, pues el código me dice, no, yo le doy la solución. El pacto de unión convivencial que diga lo contrario a lo que dice el 528. Y si fuera así, inclusive tendría una libertad contractual mayor que lo que va a decir el doctor mañana de las uniones convivenciales, porque yo podría en cada bien en particular, si se pudiera efectuar ese pacto, podría tener una atribución de un 70, un 30, un 80, un 20, otra cosa que no lo puedo hacer. Pero esa es la solución que me da el código, pero en la práctica es irrealizable, porque eso tiene que ser preventivamente. Entonces, no me lo soluciona el código. También me habla de la administración y me dice lo mismo, que el que tiene a su nombre los bienes es el que administra. Pero el tema de la administración a mí no me significa tanto como me significa el tema de la distribución o la atribución de los bienes. ¿Cuál es la solución para mí? La compensación económica. Que el código no la trae específicamente, pero para mí es la solución a este tema. ¿Por qué? Porque yo acá no voy a tener que demostrar aportes ni en pecuniario ni en especie. Voy a tener que demostrar un desequilibrio económico objetivo. Entonces acá para mí es fundamental la compensación económica en las uniones convivenciales más que en las uniones matrimoniales. Es la única herramienta que el código, sin quererlo, porque el código como solución me puso el pacto convivencial, sin querer me puede solucionar este tema.
Si no, voy a tener que recurrir a los institutos de siempre, que es una cuestión muy difícil de prueba, sobre todo algunos como la sociedad de hecho, aunque hay un último fallo que admite por sociedad de hecho, es una cosa rara, sino generalmente estaban dando por condominio antes de la sanción del código. Pero cuando hay elementos de prueba. Claro, sí, Realmente pero cuando eso, hay un acá giro es societario, una probanza, voy a tener que demostrar un desequilibrio económico, pero objetivo. Si yo libro oficios, un registro de propiedad inmueble, y uno tiene 20 inmuebles y el otro no tiene registrado nada, hay, y durante el tiempo, por supuesto, escriturado durante el tiempo de la unión convivencial, hay un desequilibrio económico. ¿Podrá dar lugar a situaciones injustas? Sí, puede ser. Puede ser que realmente el que aportó los medios económicos sea el que tiene registrado su nombre, pero en el 99% de los casos no va a ser esta injusticia. La injusticia va a ser que uno solo tiene registrados los bienes que se adquirieron con aporte de los dos. Por ahí no son similares los aportes, quizás no, pero son con aporte de los dos. Entonces, para mí, el código, sin quererlo, me soluciona el tema con la compensación económica. Y de hecho ya se está planteando el tema, porque es la manera, después lo que me falle el juez es otra cosa, pero por lo menos en el planteo y en el tema probatorio para el abogado es mucho más fácil. Siempre, lógicamente, tenemos la limitación de los 6 meses, que como digo siempre, en el caso del divorcio, que todos me dicen 6 meses a partir de la sentencia. ¿Y para qué lo voy a plantear después de la sentencia? Lo planteo en la primera instancia judicial en materia de unión matrimonial. ¿Para qué voy a esperar que me decreten la...? Yo lo planteo, después queda planteado, porque el tema de la unión, de la compensación económica, es el planteo, no es el otorgamiento a los 6 meses. Entonces, yo cuanto antes lo plantee, mejor. Después me lo otorgará el juez, no me lo otorgará tanto en las uniones matrimoniales como convivenciales, pero lo importante es plantearlo. Yo creo que el tema que me soluciona este problema, que es muy grave, el de la no presunción de ganancialidad, es el de la compensación económica. Doctor, le hago una consulta. La compensación económica para el conviviente podría ser en caso que haya mucho desequilibrio en la cantidad de bienes adquiridos a nombre de uno, en especie, en vez de ser el dinero en efectivo. ¿Cómo sería? En vez de ser una indemnización, que sea una compensación económica con la atribución de bienes a nombre de uno de los mayoría convivientes. Sí, podría ser. Sí, porque por convenio puede ser de cualquier forma y modo. Igual, Sí, no es solo los bienes registrables, porque el código también enumera en el 528 los bienes no registrables que posee cada uno, o sea que puede ser que no haya demasiados bienes registrables en cuanto a la evaluación, pero haya muchos bienes no registrables que pueden tener un valor económico considerable. O sea, pero para mí esto, sin quererlo el código, me lo soluciona. Yo iría por ese camino, por lo menos intentaría por ese camino. Los otros institutos que nombró el doctor, que vimos acá, no tienen un plazo de caducidad. O sea que si me deniegan la compensación económica, iré por los otros que son de mucho más difícil probanza. Bueno, el código, como dije, no trae los derechos del matrimonio, pero sí trae todas las obligaciones. Y fíjense que cuando trae las obligaciones y las responsabilidades, no me las enumera o no me las detalla en el capítulo correspondiente a uniones convivenciales, me remite a las uniones matrimoniales, o sea que directamente me las equipara con el matrimonio. Y una de ellas es la contribución a los gastos del hogar convivencial, que se encuentra en el artículo 520, que como digo, me remite al artículo 455 para describirme o enumerarme cuáles son esas obligaciones a la contribución de los gastos del hogar convivencial o del hogar familiar en realidad, que son el contribuir a su propio sostenimiento, contribuir al sostenimiento de los hijos comunes, contribuir a la necesidad de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los convivientes que convivan con ambos. Y este último artículo me genera una obligación de sostenimiento y una obligación alimentaria anexa al artículo 673. Lo que pasa es que hay una diferencia. Siempre la marco tanto para las unidades convivenciales como para las matrimoniales. Acá la responsabilidad es directa, no es subsidiaria, no me está hablando de subsidiario a alguien. Lo que pasa es que acá tienen que convivir con los convivientes. O sea, si este hijo mayor discapacitado, menor de edad, vive no dentro del hogar familiar, no rige esta obligación alimentaria. Pero es otra obligación alimentaria
que por un lado es directa y no es subsidiaria porque no me la marca con un término subsidiario a que la pague alguien en primer término. O sea que en realidad en relación a el pasivo, las deudas frente a terceros, es lo mismo ser cónyuge que conviviente. Con respecto a las cargas y contribución, es lo mismo. Lo que cambia son los derechos. Que es lo que tenía que cambiar. Entre los derechos le dice cásese. Somos familia. Si no se casó, Jódase. bueno, Yo cuando he dado esta no, charla, en realidad, ojo, si viene un cliente hoy y me dice, doctor, yo quiero protección de derechos, en vida y después de la muerte, ¿qué hago? Cásese ya. sí, La realidad, sí. porque un pacto de convivencia que pueda hacer el que tiene plata, si se sienta a hacer un pacto de convivencia con el otro, ¿quién me pone las cláusulas? El que tiene Nadie plata. Eso está claro. Yo a lo que voy es el derecho que va a tener esa persona que quiere tener por la convivencia, independientemente de la voluntad del otro, si le quiere dar, no dar una donación o lo que fuere, eso aparte, como cualquier otra persona. Tengo que saber esta gran diferencia que hay con respecto a los derechos, porque sigue habiendo una diferencia sustancial. Fíjense que antes el proyecto código es del Poder Ejecutivo. Si bien pasó por la Cámara, no se debatió ni en el Senado ni en el Diputado. Como ustedes saben, fue a libro cerrado. Porque querían hacer introducción y reforma, y dicen, no, esto es así. Se aprueba a libro cerrado. Es decir, el texto originario, el único que hizo modificaciones fue el Papa. No Bergoglio, sino el Papa. Cuando era Bergoglio no hizo ninguna modificación, era el Papa, hizo una modificación. Entre otras cosas, sacar la maternidad subrogada, que era uno de los grandes avances, y otras cosas, establecer el derecho, el deber moral de fidelidad en el matrimonio, del 431, entre otras cosas. Y llamativamente, ustedes me dicen, bueno, el Papa, ¿de qué cambió de uniones convivenciales? Nada. Es decir, yo si fuera la Iglesia, esto es extraordinario. Porque es una forma elegante de decirle a la gente, en lugar de decirte, si no te casas hasta fuera del sistema, le dice, si no te casas es el ejercicio de la autonomía de la voluntad, como en una unión convivencial. No me voy a pedir derecho. Porque en realidad es un discurso jurídico falso que está en el ambiente jurídico de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es bueno, pero ¿a dónde aplico la autonomía de la voluntad? El error muy instalado en este tema es si yo en el ejercicio de la autonomía de la voluntad no me casé, es porque no quiero asumir derechos. Y eso es falso. Porque si las partes no se casaron, lo único que no quisieron es casarse. No tener protección de derechos. Si yo no me casé, lo único que puedo deducir es que no quiero casarme. Ahora vayan a preguntarle ustedes a los convivientes que no se casaron, si es que ese ejercicio de la autonomía de la voluntad es para que el Estado no le dé ningún derecho. Es más, ellos creen que tienen derecho. Lo que ellos no quisieron es casarse. Lo que yo tengo que establecer es una forma de familia alternativa válida. Porque uno puede decir, bueno, sí, pero el concubinato siempre fue válido. Porque a nadie se le metía preso por estar en concubinato. Nunca estuvo prohibido el concubinato. O sea, yo siempre tuve la libertad de vivir en concubinato. Claro, ahora también tengo la opción. Pero la opción, yo digo, yo opto en ejercicio de la autonomía de la voluntad, unión convivencial, en lugar de matrimonio. Mostrame los derechos, y casi nulo, y no es una opción. Porque como que me está diciendo indirectamente, casate o quédate fuera del sistema. Que es una fórmula más elegante de lo que se decía hace 40 años. Es decir, lo que hay que superar acá, que parece que los tratados internacionales han superado, es que el Estado debe proteger a otras formas de familia distintas al matrimonio.
eso significa que le tienen que dar efecto jurídico. No decir en ejercicio de la autonomía de la voluntad, porque fíjense que todo gira en torno al matrimonio. Sigue siendo para nosotros el matrimonio. Yo creo que si el Código Civil argentino va al psicólogo con el matrimonio, es algo, porque es tan fuerte, lo del matrimonio. Claro, porque la autonomía de la voluntad es matrimonio o nada o casi nada. No, hay que sacar del eje matrimonio, porque justamente hay otra forma de familia. Digo, detrás del matrimonio hay vida. Un montón de variantes. Bueno, entonces lo que tenemos que saber es el eje. Si es que queremos reconocer a otras formas de familia distintas al matrimonio. Esto de la autonomía de la voluntad, a mí me da la sensación que es un argumento jurídico para legitimar o revalorizar el matrimonio. Porque si yo estoy asesorado, como decíamos recién, y vemos las normas jurídicas, tenemos que concluir a esa persona para que tenga protección de derechos que se case. Entonces no es una alternativa. La alternativa es que pueda no casarse. Y tener derechos. Obviamente, que va a ser distinto al matrimonio, indudable, porque si es igual que el matrimonio, hasta sería inconstitucional, porque si no sería o me caso yo o me casa el Estado. Eso está claro. Pero el tema es de qué derecho estamos hablando. ¿El derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, de derecho humano y de familia, no es un derecho del matrimonio. Entonces, si yo tengo que tener, incluso ahora como tengo, protección de la vivienda, una gran diferencia entre el matrimonio y la vivienda, una gran diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial, que no sabe la gente o que cree que es más o menos lo mismo, hasta que se dé cuenta. El problema cuando se dio cuenta ya es irreversible, el perjuicio ya es irreversible. Sí, porque la vivienda aparentemente sería otro, aparte de las compensaciones económicas, que lo que siempre se dijo que era muy similar a la vivienda. ¿No? Bueno, de hecho, fíjense que hay algo falso. Fíjense, por eso digo, esto es muy importante. No, muchas cosas. No. Pero estamos resaltando cosas que están en el sentido común como tomadas válidas. Fíjense que en vivienda familiar es muy interesante, porque tanto en el matrimonio como en la unión convivencial, cuando habla de la vivienda, tanto durante la convivencia, cesada la convivencia en vida y cesada por muerte el derecho oral de habitación, en el matrimonio, en la unión convivencial, la palabra que utiliza es vivienda familiar. Y es mentira. Porque si fuera vivienda familiar, pregunto, ¿el matrimonio es familia? Sí. ¿La unión convivencial es familia? Sí. Entonces, ¿debe haber alguna diferencia en la vivienda familiar entre un modelo de familia matrimonial y otro unión convivencial? Si es que la vivienda familiar es un derecho constitucional partiendo del 14 bis, no, pareciera que no. Sin embargo, hay una gran diferencia, porque volvemos del derecho constitucional a la vivienda familiar, del 14 bis, me tengo que ir al 49 y al 54, cuando ni siquiera hablar de los tratados internacionales ahora del 94. Me voy al 14 bis de la Constitución Nacional. Cuando habla de la vivienda familiar, la Corte en el año 57, cuando se discutió si la vivienda familiar, vuelvo a repetir, en el año 57, si uno hablaba de concubinato, era una cosa que no había ni posibilidad social de aceptarlo. La Corte en el año 57, hasta hoy, en distintas composiciones, dice que cuando la Constitución Nacional, en el 14 bis, habla de la protección integral de la familia en punto a la vivienda, no hace distinción entre una familia legítima, digo la terminología que usó en el 57, de una familia ilegítima. Es decir, estaba hablando de derechos que se planteaban respecto a los concubinos, diciendo que la vivienda familiar, miren que no había ninguna norma de concubinato, ni protección, y el matrimonio además era indisoluble. En este caso, digo, lo que era o representaba el matrimonio en este caso,
La Corte en el año 57 dijo que la vivienda familiar, la Constitución, el 14 bis, no hacía distinción entre la familia legítima y la familia ilegítima. Es decir, tenían el mismo derecho en punto a la vivienda familiar porque era un derecho constitucional. Ojalá que un juez diga hoy esto, porque el código discrimina. Ahora, la discriminación está en este artículo que dice que en la atribución del uso de la vivienda que se va a atribuir a uno de los convivientes si ese conviviente tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad, o si ese conviviente acredita de extrema necesidad. Pero después dice que solo lo será por el plazo máximo de 2 años. O sea, ¿qué supone el código? O sea, está peor que un inquilino. Que esos menores van a ser al cabo de 2 años. Yo me voy a la ley de mayores locaciones urbanas. Claro. El inquilino tiene 2 años. El conviviente, familia, tiene máximo, no vaya a ser que le den el mínimo. Máximo 2 años. Entonces, a ver si se entiende. Yo viví desde los 22 años en convivencia con una persona. A los 75 años, a los 80 años, cesó la convivencia. Vivimos toda una vida con una persona en convivencia, somos familia. Yo soy un discapacitado y mi conviviente tiene 5 departamentos. Yo en las condiciones de la norma, hoy tengo como ex conviviente el derecho a la vivienda como máximo 2 años. Miren de los derechos humanos, no lo dejemos de lado de familia. Ahora, una de las cuestiones por las que se la pueden otorgar es porque tiene hijos menores. Entonces el código supone que al cabo de 2 años van a ser mayores de edad. No, pero vamos a... No, pero 2 años, perdón. ¿Cuál es la diferencia con el matrimonio? En el matrimonio, cuando habla de la atribución de la vivienda por divorcio, como era el viejo, también era inocente respecto al culpable, ahora es cualquiera de los cónyuges, fíjense que en el matrimonio, el detalle, respecto a la atribución de la vivienda familiar, dice que el juez fijará un plazo y no establece más. O sea, el juez va a fijar. Entonces, fíjense que si yo estoy casado, el juez me puede fijar un plazo de 5 años. O hasta que los hijos sean mayores de edad. Y si yo estoy en unión convivencial, el máximo de 2 años. La pregunta es, ¿a los dos los llama vivienda familiar? ¿Son iguales? No. La otra, la condición de admisibilidad. En el matrimonio, dice, en el divorcio, pues son vida, atribución de la vivienda, dice cuando hay un desequilibrio entre ambos, entre cónyuges, yo puedo pedir la atribución de la vivienda post divorcio, ¿no? Cuando hay un desequilibrio entre los cónyuges, lo somete a esa condición. Cuando habla de los convivientes, en lugar de decir eso, ¿saben lo que dice? Que puede pedir la vivienda si no tiene una vivienda habitable y no tiene medios para procurárselo por sí mismo. Y acá incluye alquiler. Detalle importante. Es decir, que si yo tengo para ir a alquilar una vivienda, no tengo el derecho a la vivienda familiar. Miren la diferencia. Si uno no ve esta diferencia, dice, parece igual. Porque el nombre es igual. Ahora, el contenido es la diferencia. Y en estas condiciones, yo no tengo vivienda. No tengo medios para procurarme una vivienda. No ya para comprar, ni siquiera para alquilar. Dice, bueno, estoy en condición de necesidad, fíjense que ya me bajó una situación extrema de conviviente, que no me baja a los cónyuges, porque los cónyuges yo puedo tener 5 departamentos y puedo tener el derecho a la vivienda, tanto antes como ahora, fíjense la diferencia. Y en este caso el cónyuge me dice, ya de última, la unión convivencial, le vamos a dar esto y se lo vamos a dar por 2 años o más. Ese es el derecho de la vivienda. Para eso soy inquilino. Digamos, no. Ahora, ese es el derecho. A esto le llamamos atribución de la vivienda a la Y convivencia. la otra Sí. diferenciación es Yo lo que no había entendido al principio era la atribución del hogar conyugal, Sí. hablando del matrimonio. El trámite se hace al momento de la petición del divorcio, que sea unilateral en la parte del convenio regulador, o es un trámite autónomo. Autónomo. Puede pedirlo en el momento del divorcio, antes, pero ¿O no? después. No hay un plazo acá. No hay una caducidad. No.
No, en la compensación económica hay que hacer. En la Ah, atribución de la vivienda no. no. Ahora, en la atribución de la vivienda, por eso digo, matrimonial, Y acá está la otra diferencia. es muy La del distinta. cónyuge supérstite. Sí. La del conviviente supérstite. Y el conviviente supérstite al momento Y de la acá muerte. sí, acá sí interesa que no haya vocación sucesoria. Claro. Y acá que supone que al cabo de 2 años se saca un crédito hipotecario y Se compra una casa. Claro. Y puedes Ahora, poner fíjense, el código dice, y así se dice, el código dice, bueno, el mismo derecho real de habitación del cónyuge supérstite ahora tiene el conviviente supérstite. La palabra es extraordinaria. Ahora yo le voy a leer el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que está en el 2383. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando? Que lo tenía, al derecho real de habitación del cónyuge, y lo tiene. ¿No es cierto? Dice, ¿en qué número? 2383 dijo derecho real No, de no, habitación del no. cónyuge supérstite. 24, 22, 2383. 23, Derecho real de habitación del cónyuge Sí, está. 2383, en la parte de sucesiones está el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Fíjense qué consiste, que ya lo tenía y lo tiene. Dice, el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho. De pleno derecho quiere decir que mejoró, el cónyuge de hoy mejoró respecto al cónyuge de ayer. Del viejo código, porque antes el derecho real de habitación del cónyuge lo tenía que pedir en la sucesión. Ahora lo tiene de pleno derecho. O sea que el cónyuge, yo si estoy casado, mejoré mi situación respecto de esto, de este derecho, que ya lo tenía, pero ahora lo tengo primero porque es de pleno derecho. Y dice, sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la asociación no se encontraba en condominio con otra persona. Este derecho inoponible a los acreedores del causante. Punto aparte, se terminó. ¿Qué desapareció? Por la cual significa una mejora respecto del viejo cónyuge. Desaparecieron las causales de exclusión. Esto es muy importante porque en el viejo código yo si concurría en injurias graves, vivía en concubinato o me volvía a casar, perdía el derecho real de habitación. Hoy no. O sea, si hoy yo enviudo a los 30 años, mi hijo, que se brome. Porque digamos, yo... Son los que provocan después ya hasta la aplicación de oficio de... Claro, de es la que, muerte. es que No hay que para los jueces tener- va a terminar siendo así, se No va hay a que tener pereza en escribir 10 renglones más y Pero aparte, empezar a provocar fíjense, los fallos. Fíjense, las partes a mí, ni hablar si de común acuerdo vienen a pedirme el divorcio. Y presentaron, vamos a suponer que el abogado le hizo presentar todo eso. Y resulta que dijeron cada uno una cosa y otra. ¿Cierto? Entonces yo tendría que convocar una audiencia para ver, para seguir eso, para ver si se resuelve. Si yo juez de oficio declaro la inconstitucionalidad del verbo debe del 439, dicto sentencia y se cierra el expediente. Porque ojo, ahora el proceso de divorcio, a diferencia de antes, con este procedimiento, el proceso de divorcio no se agota necesariamente con la sentencia de divorcio. Si yo yo inicio el proceso de divorcio y presento todos estos acuerdos o convenios o propuestas, ¿no es cierto?, regulador. Y el juez, vamos a suponer que el primer proveído me dice, yo voy a decretar el divorcio, que tiene esa facultad, decreta el divorcio. El expediente sigue abierto, porque tiene que convocar una audiencia. Entonces, la sentencia de divorcio, en el nuevo procedimiento, no necesariamente termina el proceso de divorcio. La pregunta es, si obtuvo lo que quería, el divorcio, ¿cuál es el sentido de mantener vigente el proceso de divorcio hasta la audiencia? Hasta la audiencia. Con lo cual, por eso digo, es
algo ajeno o distinto a lo que las partes fueron al proceso. Y también esto de la audiencia en la cual el juez o algunos jueces convocan una nueva audiencia, algunos, para ver si la próxima, digamos, traen una propuesta o están cerca. Eso también podría ser un recurso, pero totalmente dilatorio, porque yo no le veo, mientras no haya petición de las partes, yo creo que todo, además sería una cosa, para mí va todo en contra de la autonomía de la voluntad. Porque si yo al Estado voy y le digo, usted, yo quiero el divorcio, y tenemos hijos, tenemos asiento de conyugal, etc. Me dice, tráigame esta propuesta. ¿Para qué? Si tanto mi cónyuge como yo, lo único que venimos a discutir acá es que queremos el divorcio. En consecuencia, el sentido común dice que si yo, respecto de todas las otras cuestiones, no las llevé al proceso, es porque no hay conflicto. Porque si no, la ley tendría que decir cada 3 años que regularicen, tipo así, regularicen la situación a ver cómo andan con los hijos. O a ver cómo esto del asiento del lugar conyugal. O a ver cómo va el tema del cuidado personal, qué día está bueno. Sería absurdo, sería un Estado, digamos, contrario a la autonomía de la voluntad, un Estado, digamos, intervencionista totalmente. Por eso digo, no le encuentro ninguna arista que uno pueda decir, más o menos racionalmente, para justificar esa situación. Por eso digo, y de hecho, como decía, habiendo escuchado los argumentos, o en el caso de algunos que dicen, donde dice debe decir puede, me está diciendo que está mal. Y en eso creo que consiste en esta primera etapa, de ver cómo, porque no es intrascendente esto, cómo removemos este procedimiento engorroso para llegar a algo que es lo que tenemos que avanzar, que es en el divorcio sin causa, en el verdadero procedimiento, no solamente en la teoría o en el divorcio, sí. Porque si no, muchos van a quedar como separados de hecho. En la Argentina hay muchos casos de separados de hecho que sobreviven hasta la muerte. Y entonces, yo recuerdo cuando salió la 23515, algunos autores, en algunos libros, cuando salió el divorcio vincular, decían, el que no se divorcia porque no quiere. Porque ahora hay divorcio vincular. No. Es lo mismo que dicen ahora cuando dice, ahora es un divorcio sin causa, el que no se divorcia porque no quiere. No, porque si hay un procedimiento judicial, yo tengo que ir a un abogado, yo tengo costos y yo tengo tiempos. Porque yo tengo que presentar documentaciones, un proceso judicial, etc. O sea, que va a salir el divorcio, estamos todos de acuerdo. Ahora, imagínense, si la gente no tiene tiempo a lo mejor para ir a hacer un trámite que obligatoriamente lo tiene que hacer. Dice, no, el divorcio que hay que hacer un proceso judicial, no, lo dejamos. Si no tenemos conflicto respecto a los bienes, los bienes, nos mantenemos en ese estado. Ahora, el problema es que siendo un sistema que debe ser eficaz en este sentido, al ser divorcio sin causa, donde yo, si el divorcio se termina y el Estado tiene el interés de regularizar la situación de hecho y no mantener la vigencia de un matrimonio, donde ya en los hechos está separado, para producir justamente o evitar la disociación entre lo que es legal y lo que es de hecho, tiene que buscar un mecanismo judicial o extrajudicial que sea acorde y eficaz con esto, para darle posibilidad de acceso a la justicia a la gente en el menor costo y en el menor tiempo. Entonces, si el Estado, estamos de acuerdo, y el Estado dice, no tengo ningún interés social ni de orden público en mantener la vigencia de un matrimonio que en los hechos ya está desintegrado, lo que tengo que buscar es un mecanismo para que esa gente regularice lo mejor posible, lo más rápido posible ese sistema. Al introducirla con el 438, yo le dejo otra vez una situación mucho más compleja quizá de lo que estaba antes. Pero también, no es por defenderla, comparto su criterio, pero también me parece que hay esta cosa de obligar a una conciliación, ¿no es cierto?, a las partes.
se trata de introducir Sí, en el divorcio sí. un acuerdo que antes, está bien, antes en el de común acuerdo se facilitaba mucho más. Pero yo creo que es una forma, también, defiendo, el solo pasar la audiencia y dictar ahí la sentencia de divorcio, porque donde uno hizo el traslado, si es unilateral, viene la otra parte, no está de acuerdo aunque sea con un punto, ya es motivo de conflicto. Pienso que también hay una cuestión de no judicializar por separado cada uno de esos temas, de la adicción, de los alimentos y demás. Y entonces es como que lo obligan a conciliar de alguna manera. Claro, y ahora yo creo que ese argumento en realidad, si fuera válido ese argumento, como decía antes, tendría que aplicarse a todas las situaciones de familia. Yo creo que ahí lo que hace, lo que sin querer la ley, mantiene el viejo resabio de la idea de que yo me casé y para divorciarme un poco más difícil que si me uní en unión convivencial. Sin querer, porque todos hoy estamos de acuerdo con el divorcio, es más con el divorcio sin causa, etc. Pero creo que son más resabios de un viejo sistema, porque ese mismo razonamiento que usted dice de tratar de regularizar, apliquémoslo a las uniones convivenciales. Sí, eso sí. Sí, estamos todos de acuerdo que es familia, que es una forma de familia. Entonces, ¿por qué a una familia yo le doy privilegio o prioridades respecto de esta situación, o me interesa la regularización de estos aspectos, y no en la unión convivencial? Porque vuelvo a repetir, está claro que la unión convivencial, si yo hago cesar la unión convivencial, primero es extrajudicial. Entonces digo, ¿yo me puedo casar extrajudicialmente? Sí. Para divorciarme es judicial. ¿Yo puedo ir a unión convivencial extrajudicialmente? Sí. ¿Puedo extinguir la unión convivencial extrajudicialmente? Sí. ¿Son familia los dos? Sí. Entonces digo, ¿por qué una familia yo puedo extinguirla extrajudicialmente y otra en el mismo derecho positivo? Y en la otra requiero la vía judicial. Yo creo que tiene que ver más con la supervivencia de ese viejo régimen de que el matrimonio tiene más formalidad o la ley busca ciertos aspectos para mantener más la vigencia y en todo caso que queden en la situación de separados de hecho. Lo que pasa es que no a Vinite le está encuentro la otra. diferencia de todas maneras. ¿Cómo? Que a Vinite está la diferencia desde el que elige vivir en unión convivencial al que elige casarse. Es decir, Sí, en la principio diferencia. hay una diferencia de conformación inicial que Sí, lleva después a una diferencia también en el tratamiento de disolución. Digamos, no es lo mismo casarse que vivir en unión convivencial. sí, Lo pero que a mí me da la sensación ¿por que qué lo que esta ha tratado el diferencia? código es de tratar de regularizar las situaciones de uniones convivenciales que antes no estaban reguladas. Si bien estaban reguladas jurisprudencialmente, sí. no lo estaban dentro del código positivo. Me parece que apunta más a eso que a equiparar las dos situaciones, porque de hecho no son iguales. No, equiparar nunca, porque si no sería una sola. Está claro que acá tiene que ser distinto una cosa de otra. Ahora hay cosas que en esas situaciones son distintas, o deben ser distintas, y otras no. Porque primero son las dos familias. Y hay derechos constitucionales que son de familia, no del matrimonio, de la unión convivencial. Ahora, la ley, como bien usted dice, y en esto va a dar ahora la unión convivencial, también es importante señalar que acá me parece que hay otra confusión, que es decir que porque tiene que haber una diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial, necesariamente tiene que haber esta diferencia que hay en la ley. Porque en realidad ese, me parece a mí, es un cuento para seguir dejando las uniones convivenciales cuasi sin efecto y darle vida al matrimonio desde otro lugar. Es decir, desde el punto de vista de la iglesia, digamos, es más claro porque yo entiendo, porque me dice, usted tiene que casarse y la familia matrimonial, si no se casó está fuera, entonces yo entiendo, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
ahora, en el nuevo código, en realidad me cambia el argumento, porque me habla de la autonomía de la voluntad, y no introduce ciertos efectos para las uniones convivenciales que son de familia. Y el argumento es decir, bueno, tiene que haber una diferencia entre matrimonio y unión convivencial. Sí, claro que tiene que haber, eso está claro. Porque si yo digo que la unión convivencial es igual al matrimonio, entonces hasta estaría estableciendo de que no hay ni matrimonio ni unión convivencial, sino que hay una sola cosa que le puedo llamar cualquier cosa. Está claro que en todas las legislaciones del mundo distingue entre uno y otro. Lo que tenemos que discutir es las diferencias y las similitudes. Y las diferencias siguen siendo en el derecho argentino esenciales, más allá del discurso. Porque en los fundamentos dice, la unión convencional es familia. Todos estamos de acuerdo, una familia, perfecto. Ahora, si vemos los efectos, siguen siendo reducidísimos al lado del matrimonio. Para empezar, no hay efectos patrimoniales, ni en vida ni después de la muerte. Miren, ya es una familia bastante particular. Ahí ya el eje sigue siendo conservador. Porque si yo quiero constituir una familia integral, porque la familia comprende aspectos personales y patrimoniales, yo me tengo que ir al matrimonio. Porque el matrimonio sigue siendo la única institución que produce efectos jurídicos patrimoniales familiares. ¿Quién dijo eso? El derecho argentino, no los tratados internacionales. Los tratados internacionales, cuando hablan de familia, la familia comprende los aspectos personales y patrimoniales. No hay una familia extrapatrimonial y una familia patrimonial integral. Es un invento del derecho argentino. Por lo tanto, si yo no tengo efectos patrimoniales, la opción que tengo es mentirosa. Porque la única opción que tengo es el matrimonio. Salvo los pactos de convivencia. Pero los pactos de convivencia, como antes lo podía hacer, el ejercicio de la autonomía de la voluntad, eso no hay ningún problema, digamos. Ni nunca hubo una... Y eran los contratos de... Claro, que en realidad es por eso es un falso argumento decir, bueno, tiene que haber una diferencia entre matrimonio y unión convivencial. Sí, claro que tiene que haber una diferencia. Pero esta diferencia, fíjense que si yo comparo en Latinoamérica el matrimonio, lo pongo a Argentina primero, porque cuando empezamos dijimos que Argentina fue el primer país del matrimonio en personas del mismo sexo, y en el nuevo código se suprimió el divorcio con causa, avanzando sobre el divorcio sin causa y dándole a la autonomía de la voluntad dentro del matrimonio de injerencia. Es decir, si yo tengo que hablar del matrimonio y hacer un ranking de la situación actual, le pongo Argentina primero y todo el resto atrás, en la institución matrimonial, en cuanto a la evolución. En ese mismo cuadro comparativo, si yo en Latinoamérica hago un orden, Argentina en la unión convencional es última. Última. Estoy hablando con el nuevo código. Porque el nuevo código introdujo efectos mínimos. Comparémoslo con la legislación extranjera, de acá, ni siquiera ir a los países europeos. Perú tiene un derecho de familia conservador en la estructura familiar. Perú tiene efectos patrimoniales en vida y en el derecho sucesorio. El Código Civil peruano tiene efectos sobre uniones confidenciales y en el derecho argentino nuevo no. Chile es el último país que introdujo el divorcio vincular en Argentina, en el 2005. El último en la región. Chile hace 1 año y medio aprobó una ley de unión estable, unión convivencial, donde le da efectos patrimoniales a la unión. Chile. Y nosotros decimos, no, ¿cuál es el argumento que se dice acá? No, si no se casó es porque no quiere régimen patrimonial. ¿Quién dijo eso? O sea que mi único modelo de familia patrimonial es el matrimonio. Sigue siendo igual. Con la diferencia que ahora tengo algunos derechos respecto de las uniones convivenciales. Ahora, no es lo que cree la gente. Volvemos otra vez a lo mismo. La gente dice, no, ahora con el nuevo código. Si yo estoy en unión convivencial ya tengo más derechos. Pobre el que crea Bueno, eso. la Nación, un mes después del nuevo código,
sacó un titular que dice, desde ahora los convivientes heredan. Claro. Entonces, el problema es que va, es lo que voy a decir, va el tipo y dice, bueno, ya 3 abogados me plantearon cómo hacer la sucesión del conviviente. 3 abogados. Es más, Entonces me dice, creyendo este discurso Bueno, pero esos de que abogados tienen no más leyeron- derechos no leyeron el en la código. unión convivencial, lo que le ha dado derechos de familia, antes de entrar en vigencia el nuevo código, los 2 o 3 meses, un diputado nacional presentó un proyecto, porque iba a entrar el código 2 meses después, y dice que se deroguen las normas de uniones convivenciales, porque significa que equiparar al matrimonio. Ah, sí, sí. Bueno, sí, pero- sí. Bueno, pero un diputado, imagínense la Sí, gente. sí, eso me acuerdo, sí. O sea, Ahora, el problema es la creencia, por eso digo, acá lo que tenemos que ver, cuáles son las normas jurídicas más allá de la creencia o de lo teórico, y en esto es un problema, porque la gente cree, y además le dice, es familia. Entonces dice, bueno, si es familia, dice, me muero, soy familia. Vamos al derecho sucesorio cuando dice, sucesión a 20 estatus. En la sucesión a 20 estatus del derecho romano está claro, que es el llamamiento que hace la ley teniendo en consideración un afecto presunto dada la cercanía de determinadas personas en relación a otras. O sea, un concepto de familia teniendo en cuenta ese llamamiento hereditario. Bueno, en el derecho romano, ¿quiénes eran familia? Es decir, ¿quiénes heredaban por ley, independientemente del testamento, que es por voluntad del causante? Descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. O sea, ¿quiénes eran familia? Descendiente y pariente, ascendiente y pariente, cónyuge, matrimonio, colaterales, parientes. ¿Quién era familia? Los parientes del cónyuge. Concepto clásico de familia del derecho romano. Vélez. ¿Quiénes eran familia? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales hasta el 4º grado. 1870. ¿Quiénes eran familia? Los parientes y el cónyuge. Vamos al Código Civil nuevo, 2015. Pasando por la constitucionalización del derecho privado, ¿no es cierto? ¿Quiénes están llamados en un orden hereditario? O sea, ¿quiénes son familia en el derecho hereditario? Descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. Y dice, doctor, ¿las uniones convivenciales son familias? Sí. ¿Heredan? No. No entiendo. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el código? Y los autores del proyecto, no, pero si no hizo un testamento, es porque en el ejercicio de la autonomía de la voluntad no se quiso casar. Entonces sigue siendo familiar el matrimonio. Si yo estoy de acuerdo que la unión convivencial es familia, que parece que estamos todos de acuerdo, tiene que heredar. Lo que podemos discutir como discute la legislación extranjera, ¿en qué orden? Ponerlo heredero forzoso, no ponerlo heredero forzoso, esa es la discusión, pero es familia. Acá no está. Otra vez digo, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, tienen derecho hereditario de la unión convivencial. O sea, están más avanzados que nosotros. Está claro que en el nuevo código no hereda. ¿Quién es el último que puede heredar en el nuevo código? Así como en el viejo, por ley. El primo. Colateral en 4º grado. ¿Es así? Yo les pregunto a ustedes, hoy en la Argentina, estamos en el 2017, hagan una encuesta a ver que le dan el 100%. A mí me dio 100% esta encuesta. Y díganle a la gente, vos si te morís y tenés todos estos y le das hermanos, primos, padres, cónyuges, convivientes, todo, ¿verdad? ¿Quiénes quisieran que te heredan? Y van a ver que en la lista aparecen siempre los convivientes. La diferencia es que algunos lo ponen arriba, otros en el medio. Es más, en los seguros, cuando pones el seguro, Lo ¿a quién consideran dejas familia. Claro. Porque además La es mayoría, familia. claro. Estamos de acuerdo que es familia. Entonces, la segunda pregunta, y ahí ya es contundente, y dice, si vos te morís, ¿quién preferís que te herede por ley? ¿Tu primo o tu conviviente? El que dice el primo porque está peleado con el conviviente. ¿Usted cree que hay una presunción de afecto hoy en un concepto de familia, de afecto, más
respecto del primo que del conviviente, con quien a lo mejor yo tengo hijos y viví durante 30 años. Entonces, ¿qué le dicen a ese conviviente? No, pero si no se casó es porque no quiso que se herede. Entonces sigue siendo el matrimonio, más allá de la teoría, en ese reconocimiento de familia. El tema es si hoy en la voluntad presunta del causante les parece que no están los convivientes. Me parece imposible. Además se reconoce al conviviente como familia. Digo, el progenitor afín. ¿Es familia? Sí. Y hay normas. Bueno, voy al derecho hereditario. ¿Dónde está el progenitor afín? No está. O sea, en lo patrimonial es muy conservador el código. Es el viejo concepto de familia. Lo que ha avanzado en los efectos extrapatrimoniales. En algunas situaciones respecto a los convivientes, pero no en lo patrimonial. Y los bienes igual. Yo viví durante 30 años con mi conviviente. Hay un proyecto de vida común. Me dice el código del 509. Es familia. Además yo me registré. Me fui al Estado y me dijo, yo voy a vivir con esta persona. Hay una comunidad de vida. Nos registramos. Nos dan acá un título del Estado. Después de 40 años se extingue. Ya sea en vida o por muerte. Entonces los dos éramos familia, todo el mundo nos decía que éramos familia, nos registramos. Dice, bueno, compramos todo lo que compramos. ¿Se presume algo? Nada. O sea, la presunción legal, respecto a los bienes adquiridos durante la unión, es lo mismo si hubieran sido vecinos. El problema es que a este le decimos familia. El tema que yo tengo que entender es esto. Si entiendo esto, no hay ningún problema. Ahora, la gente cree otra cosa, confundiendo con el derecho de pensión. Que lo ha tenido, lo tiene desde... La gente confunde el derecho de pensión con el derecho hereditario, por ejemplo, o con los bienes. El derecho de pensión ha tenido una evolución, el derecho provisional, ese sí fue avanzado en el derecho argentino. Sin embargo, en el derecho civil, que es donde más tiene que estar la protección de la familia, hoy la realidad es que no hereda. Algunos colegas, que no estoy de acuerdo, te dicen, no, pero está contemplando al conviviente, porque amplió la porción disponible. Claro, pero entonces yo me tengo que ir como un vecino, como un amigo o como una fundación del conviviente. O sea, yo le puedo dejar, como le puedo dejar a cualquier ciudadano del mundo. El problema es que yo a ese ciudadano del mundo le digo familia. Entonces preferiría que me diga, mirá que este es un desconocido. Entonces va a ser más lógico. Porque justifican que sí, Claro. que el código contempla porque le amplió la porción disponible. Claro. Ahora, el tema es que esto legalmente es así. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo no estoy en desacuerdo. El problema es si esto es progresista. Digo por qué, porque en el último censo, en la Argentina, del 2000 al 2010, el caso argentino, se duplicó las uniones convivenciales. ¿Me siguen? En el último censo se duplicó la unión convivencial del 2000 al 2010 y el matrimonio quedó estabilizado. Entonces yo puedo hacer una ecuación científica tomando el censo y diciendo, en la Argentina cada vez más parejas constituyen una familia fuera del matrimonio. ¿Está claro? Después podemos discutir las causas, razones ideológicas, culturales. Es decir, cada vez más parejas forman una familia fuera de la institución matrimonial. ¿Está? Como dato sociológico, claro. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Reconocer a esa familia dándole efectos jurídicos, personales y patrimoniales, para que sean familias. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacía y que sigue haciendo el Estado? Dice, no, yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad, el que no vino acá a casarse, es porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad no quiso efectos. Es extraordinario porque es una forma de dejar cada vez más gente afuera del sistema por la autonomía de la voluntad. Lo que tiene que hacer el Estado es incluir cada vez más familias. ¿Qué es lo que hace el Estado con el discurso de la autonomía de la voluntad en el nuevo código? Dice, no, si usted no vino acá a casarse, porque usted en ejercicio de la autonomía de la voluntad
no se quiso casar, es extraordinario. Porque lo deja sin derecho y dice, pero usted eligió eso. Lo que tiene que hacer el Estado, como otras legislaciones, es reconocer a esas familias como formas familiares que preexisten al Estado. Entonces, darle regulación y vuelvo otra vez al censo. Si el doble, y así puede ser el 2010 al 2020, de duplicar, es decir, que cada vez más familias van quedando fuera de la protección patrimonial, que sigue siendo reducida y exclusiva del matrimonio. En ese contexto lo que tenemos que ser conscientes es, sí, lo que tenemos que ser conscientes es que esto es así, legalmente. Si uno está de acuerdo, y si no, pero el problema es si creen como creen mucho otra cosa. El tema es que no tan solo cree la gente, sino también lo creen los colegas. También, bueno, claro. Creen que la unión convivencial te da derechos patrimoniales para reclamar. Claro. Hacemos un corte antes del corte. Cuando entró en vigencia el código, para que vean que esto de sentido común debe ser así, en cuanto al derecho hereditario y a los bienes. Cuando entró en vigencia el código, hay un programa a la noche, un programa de Fantino, donde tenía invitado y había entrado en vigencia hacía 20 días, un mes. Entonces cuenta Fantino, dice Fantino, yo que estaba casado, ahora está divorciado. Yo estaba casado, dice, yo vivía en unión convivencial, en convivencia, en concubinato. Y en realidad nosotros nos casamos para compartir los bienes, él explicó, porque decía que la mujer era la que administraba todos los bienes, etc. Entonces ellos se casaron para... Entonces uno dice, bueno, pero ahora el nuevo código es mitad y mitad. Dice uno. Entonces los 8 que estaban ahí, digo, qué bien, qué bueno. Y terminó el programa así. La particularidad de esto es que eso no es así. Y la particularidad de esto es que toda esa gente, nadie dijo, no, esto va en contra de la autonomía de la voluntad. Todos dijeron, qué bien. Que es lo lógico. Ahora, la realidad es que no es así. Y terminó así el programa. El problema es la gente que escuchó eso. Que va a venir dentro de 4 años y le va a decir, doctor, usted está equivocado. Lea el nuevo código. Bueno, hacemos un corte. Porque aquí hay cosas que te dan ganas ¿Vos cruzaste conmigo? Sí. Me acuerdo, cara, ¿viste? Doctor. ¿Fuiste a estudiar allá, no? ¿Fuiste a estudiar allá y volviste? Sí, sí.